Bienvenidos a TV Legislativa nuevamente, a esta emisión de algunas entrevistas que hemos venido realizando a lo largo de este año 2025, en que la Asamblea Legislativa cumple precisamente 200 años de fundación. En entregas anteriores hemos hablado de algunas legislaciones importantes y hoy no es la excepción. En el caso del día de hoy vamos a tomar unos minutos para analizar con un poco de profundidad una ley muy importante que algunos han denominado que fue la revolución social de este siglo, y se trata de la Ley de Protección al Trabajador, que fue la tiene el número 7983, que se aprobó el 16 de febrero del año 2000 y entró en vigencia 2 días después. Esta ley vino a revolucionar un poco el marco de pensiones, generando una pensión complementaria, teniendo algunos aspectos que reformó el sistema de pensiones en Costa Rica, y por eso hemos tomado la decisión de compartir con ustedes esta entrevista especial con uno de los propulsores, los principales propulsores de esta ley. Ya prontamente lo vamos a presentar, pero antes, para tener una visión general de qué es la Ley de Protección al Trabajador, cuáles son sus pilares y qué es lo que incluye, los invitamos a ver esta nota que hemos preparado al respecto. La Ley de Protección al Trabajador en Costa Rica representa uno de los hitos más significativos en la historia reciente del país en materia laboral. Constituye un marco legal que busca resguardar los derechos de los trabajadores y asegurar la estabilidad financiera de sus fondos de pensiones y otros beneficios sociales. Aprobada en el año 2000, esta ley ha sido fundamental para la protección de los trabajadores costarricenses, garantizando un sistema que vigila y sanciona posibles irregularidades dentro de las instituciones que administran estos recursos. La Ley de Protección al Trabajador, bajo el número 7983, fue creada con el objetivo de garantizar un mayor respaldo económico a los trabajadores en situaciones de despido o al llegar a la jubilación. Entre sus principales pilares se encuentran la creación del régimen obligatorio de pensiones complementarias, que constituye un ahorro adicional al de la pensión básica de la Caja Costarricense de Seguro Social; la capitalización del auxilio de cesantía mediante la transferencia mensual de un porcentaje del salario del trabajador a su fondo de capitalización laboral; la liberalización de los fondos de pensión, permitiendo a los trabajadores elegir entre operadoras privadas y públicas; y el Fondo de Capitalización Laboral, un colchón en tiempos difíciles. Precisamente una de las novedades más importantes de la ley es la creación de ese fondo, que se forma con el 1.5% del salario mensual pagado por el patrono. Este fondo puede retirarse cada 5 años si el trabajador mantiene el mismo empleo, o de inmediato si es despedido sin responsabilidad patronal. Según datos de la Superintendencia de Pensiones, más de 2 millones de trabajadores tienen acceso al FCL, lo que ha significado una red de apoyo esencial durante crisis económicas. A 25 años de su creación, la Ley de Protección al Trabajador en Costa Rica ha sido un escudo importante frente a la inseguridad laboral, pero también deja en evidencia la necesidad de adaptarse a una nueva realidad económica y social en la que la estabilidad laboral y el ahorro para el retiro son más frágiles que nunca. Regresamos acá a TV Legislativa, como les comentábamos y vimos en la nota que acabamos de compartir con ustedes. Vamos a conversar hoy sobre la Ley de Protección al Trabajador, que fue una ley bastante importante que marcó un antes y un después del tema de pensiones en nuestro país y que se aprobó en el año 2000, precisamente en este plenario en el que estamos ubicados aquí. Y para ello hemos invitado, y le agradecemos de antemano, a don Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República, quien sin duda fue el papá de la criatura junto con otras personas que él ahora nos va a mencionar, pero fue en su gobierno donde esta importante legislación se dio a conocer. Bienvenido, don Miguel Ángel, a TV Legislativa y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Gretel, encantado de poder celebrar con usted en este programa los 200 años de la Asamblea Legislativa. Realmente la Asamblea Legislativa es la representación de las diferentes corrientes, es el lugar de encuentro de las voluntades políticas del país y es el medio fundamental a través del cual podemos preservar la capacidad de ser diferentes y de ponernos de acuerdo. De manera que me siento muy complacido de poder compartir en un programa que celebra 200 años de esta institución, que los costarricenses me hicieron el honor de permitirme ser
diputado y presidente de esta asamblea. Así es, porque ciertamente don Miguel Ángel primero fue legislador aquí en este mismo salón donde nos encontramos, en este mismo salón también fue presidente del Congreso y luego tuvo el honor de ser presidente de la República de 1998 al 2002. Decía don Miguel Ángel que celebramos los 200 años de la Asamblea Legislativa, pero también este año se celebran los 25 años de esta ley de la que vamos a hablar de protección al trabajador. Entonces, tal vez como para iniciar, don Miguel Ángel, enumerar los principales puntos de esa estructura nueva que se creó a través de la ley de protección al trabajador y cómo vino a beneficiar sobre todo a la clase trabajadora del país. Las instituciones sociales son evolutivas, son construidas para unas circunstancias dadas. Cuando el benemérito de la patria, doctor Calderón Guardia, hace la gran reforma social de los años 40 y se establece la Caja Costarricense de los Seguros Sociales, se establece un sistema para la medicina generalizada para todos los ciudadanos como un derecho y para establecer un sistema de pensiones de conformidad con lo que entonces se conocía, que era lo que venía desde el canciller Bismarck de Alemania en la segunda mitad del siglo XIX, y eran los seguros sociales para los trabajadores formales, con una participación del gobierno, con un seguro que era financiado por el gobierno, por los trabajadores y por los patronos, y que inicialmente se pensaba que era un fondo de capitalización en el cual se iban a capitalizar recursos y con los intereses se iban a pagar pensiones en el futuro. Ese fue el sistema inicial. En el mundo entero tuvo que ir cambiando. Se fueron haciendo transformaciones. Una de las más importantes, probablemente la contribución más importante social de América Latina al mundo, fue el establecimiento en Chile de sistemas de pensiones para trabajadores en cuentas individuales, no en una cuenta común del gobierno, sino en cuentas individuales por operadoras diferentes, escogidas voluntariamente por el trabajador. ¿Por qué se dio ese paso? Porque los gobiernos, cuando tenían necesidades, se habían comido los fondos de pensiones. O habían dejado de pagarlos, o se los habían comido, o los habían destruido con la inflación, que al quitarle valor al dinero, le quitaba valor a los recursos y los trabajadores se quedaban sin el fondo que tenían. Los fondos estatales se fueron convirtiendo en fondos de reparto. Ya no era un fondo capitalizado en el cual con los réditos se repartían las pensiones, sino que las generaciones actuales pagaban el beneficio de las pensiones de los trabajadores pensionados. Y como vivíamos en un mundo con una población que crecía y crecía y crecía, entonces cada vez entraban más trabajadores a la fuerza de trabajo y los que salían de la fuerza de trabajo a pensionarse eran mucho menos que los que iban entrando. Entonces era una especie de pirámide en la cual los nuevos que entraban a trabajar estaban financiando a los que estaban arriba. Pero ya desde muchos años antes nos habíamos dado cuenta de que había campo, que hacer cambios. Yo participé en el gobierno de don José Joaquín Trejos, tuve el gran honor de ser su ministro, y ahí mi gran amigo, el doctor Fernando Trejos Escalante, estaba luchando porque se hiciera una reforma a todo el sistema previsional del país para universalizarlo más. Universalización que se había establecido constitucionalmente en el gobierno de don Mario Echandi. Ya allá desde el discurso inicial de don Mario en el año 58, en la toma de posesión, se fue en esa dirección. Y se le buscaron otros recursos a la caja para ir hacia la universalización. Pero el sistema era incapaz de resolver los problemas. Y ya se veía que el crecimiento de esta pirámide se iba a ir disminuyendo. La población de Costa Rica en los años 60 era la que crecía más rápido del mundo. Y en esos mismos años disminuyó drásticamente su tasa de crecimiento. Y ahí siguió disminuyendo. Entonces nosotros veíamos que íbamos para una situación muy grave en la cual la pensión de los trabajadores se iba a empequeñecer mucho para poderla financiar por el sistema que había. Y entonces pensamos que había que hacer un régimen complementario. Eso lo planteé en campaña, estaba en mi programa de gobierno. Al día siguiente de que ganó las elecciones, aquí cerca, en el Monumento Nacional, en el Parque Nacional, todo este era el barrio de mi niñez. Yo vivía aquí unos 500 metros al norte.
hice mi primer discurso dándole las gracias al país y hablando de la concertación nacional que íbamos a convocar. Y dos temas que estaban presentes en esa convocatoria desde el inicio era cómo mejorar el sistema de pensiones para asegurarle al futuro a los trabajadores una pensión adecuada, y dos, cómo resolver el tema de la cesantía, que tenía muchas limitaciones. Duraba solo 8 años las contribuciones. Si uno trabajaba después de 8 años más en la misma empresa, no tenía derechos. Si uno se iba voluntariamente a una empresa, perdía todo, no tenía ningún recurso, no le quedaba nada. Si la empresa quebraba, no obtenía nada. Entonces, había que resolver, y era el tema más litigioso. La gran mayoría de todos los pleitos laborales era con relación a la cesantía. Entonces, había que resolver esos dos temas. Y en el camino, cuando los presentamos como temas apartes a la concertación, pero en el camino seguimos analizando nuestras propuestas para la concertación, que era una reunión de, no me acuerdo el número exacto, eran como 30 representaciones diversas de la sociedad civil. Cuando los presentamos como dos proyectos separados, pero en la discusión nos dimos cuenta que había una ganancia en unirlos. Esto salió de unas conversaciones con un premio Nobel de Economía, con Joe Stiglitz, de la iniciativa y la creatividad de un extraordinario economista costarricense, Alberto Tregos, y del trabajo acucioso de otro muy buen economista y amigo mío que estaba en el CAP, en el Consejo de Asesores Presidenciales, Rodolfo Jiménez, y fuimos organizando y uniendo los dos proyectos para conseguir los recursos con los cuales financiar un sistema de pensiones complementario a lo que ya existía. No destruir lo que había, no cambiarlo totalmente e irnos a un extremo como lo he hecho en Chile, sino buscar una mezcla de sistemas que nos dieran lo mejor de cada uno. Y entonces, ¿qué es lo que hoy conocemos como pensión complementaria? Ese es el ROP, esa es esa pensión, que entonces vino a establecer un sistema de 4 pilares. Un primer pilar, que es el primer básico, que es fundamentalmente el sistema de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social, que tiene dos, que con la gran reforma que se hizo en los años 90, la gente habla ahora de eliminar las pensiones complementarias, las pensiones de privilegio, pero eso es un proceso que se inició en los años 90, se inició en el gobierno de don Rafael Calderón, con la eliminación de los montón de regímenes que existían y empezársele a poner tope a las pensiones. Lo que pasa es que ya existían derechos adquiridos que se fueron consolidando y gente que fue saliendo de los sistemas de pensiones que ya existían. Ya no entraba nadie nuevo a esos sistemas de pensiones. Pero de golpe y porrazo no podían quitarse los derechos. Se quitó la pensión de los, por ejemplo, aquí que estamos en el Congreso, de los diputados, no sé si fue en el 96, en el gobierno de don José María, con apoyo de todos los partidos. Pero la gente sigue hablando de las pensiones de los diputados. Es uno de los mitos que hay diciendo que aquí todos se pensionan con cantidades millonarias. No existen pensiones para diputados desde esos años, no hay nadie nuevo, que son derechos que sí habían de antes, que se respetaron como se respetan en un Estado de Derecho, los derechos adquiridos. Pero entonces el tema es que venían todas esas reformas y había habido otra reforma muy importante que también se dio en este Congreso y que también le dio un diputado que después fue presidente, y es que se había aprobado, cuando se aprueba el sistema de asignaciones familiares, que fue un gran aporte de los gobiernos de don Pepe Figueres y de don Daniel Oduber para la lucha contra la pobreza. Aquí en este Congreso, un diputado, don Calderón Fournier, le planteó al país que parte de esos recursos fueran a una pensión para los ancianos sin pensión, que había muchísimos en el país, y era donde había más concentrada la pobreza. La mayoría de la pobreza estaba en los viejos. Entonces, una pensión no contributiva con parte de esos recursos para las personas que llegaban a la edad de pensionarse y no tenían pensión. Entonces, lo que hicimos fue juntar todos estos sistemas, y entonces hicimos un sistema en que estaba la básica, invalidez, vejez y muerte, que también existía una especial para maestros, que era lo que había cambiado cuando se eliminaron las anteriores, que había quedado una vigente para el Poder Judicial, y esos eran los 3 sistemas básicos.
El segundo sistema era el sistema obligatorio de pensiones complementarias que se estableció en la Ley de Protección al Trabajador. Los trabajadores tenían todos los meses un monto que entraba a sus recursos, generado fundamentalmente con aportes de los empresarios, que ya existían para otras cosas, para el accidente de trabajo que estaba sobrefinanciado, para el Banco Popular que ya se había capitalizado suficiente, ya no había necesidad de que tuvieran todos esos aportes todos los meses, y una parte que se generaba con la cesantía, a la cual voy a referirme después. Con estos fondos se establecía a nombre de cada trabajador de Jorge Gutiérrez Chávez, se le establecía su pensión en donde él dijera, en el operador de pensión, donde él dijera que quería tener su pensión. Y esa pensión, esos recursos se van acumulando a su nombre, y los intereses, que es lo que generalmente lo que se hace grande, no es el aporte, son los intereses lo que hacen crecer los fondos, hacen que cuando la persona se retira, 35 o 40 años de trabajo, tenga ya un monto como del 20% de su salario final, que podía llegar a complementar la pensión. Entonces, si la pensión de la caja, por el sistema que no tiene cómo seguirlo pagando en esos volúmenes, bajaba del 60% que estaba entonces, iba bajando hasta el 40%, este 20% venía a devolver el 60% de pensión. Esto estaba complementado con la parte de la cesantía. ¿Qué fue lo que se hizo? Los patronos, una parte de la cesantía la contribuían mensualmente a este fondo. Y entonces se creó otro fondo. Así como se creó el fondo del ROP, se creó el fondo de capitalización laboral. Y en ese fondo de capitalización laboral, entonces entraba una parte de la cesantía que los patronos depositaban mensualmente. Ya no tenía límite de 8 años. El famoso FCL, que ahora además cada 5 años hay ocasión de retirarlo. Exactamente. Para mí un error que hubo que concederlo, debería ir a la pensión. No, si no lo necesita el trabajador porque se quedó desempleado en ese periodo, debería hacer un aporte a la pensión para que su pensión sea mayor cuando esté viejo. Eso es un cambio que algún día, espero yo, se hará en el país. Pero había que conceder cosas, hay que negociar. Sí, esto se logró un acuerdo en que había intereses muy distintos, los intereses de los sindicalistas, de los solidaristas, que tenían intereses muy distintos, los cooperativistas, los empresarios. Y lo que se logró fue, a través de la concertación, a través de los acuerdos, a través de la negociación, llegar a un proyecto donde todos estuvieran de acuerdo. Y después de que salió del proceso de concertación este proyecto, que fue aprobado ahí, nos fuimos a la Comisión de Trabajadores, de empresarios y del gobierno que trabaja en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Consejo Superior del Trabajo. Ahí se le agregaron participación de cooperativistas y solidaristas para ahí ir desarrollando el proyecto de ley. Y se planteó ahí ya los términos del proyecto con un trabajo en que realmente Víctor Morales, el ministro de Trabajo, hizo un trabajo fundamental, y Ronulfo Jiménez, realmente el ejecutor principal de toda esta etapa, consiguiendo los intereses, conciliando los intereses, y luego aquí con los diputados y las distintas fracciones, en que mientras aquí se discutía la parte política, en el Consejo Superior del Trabajo Ampliado se veía que todos los grupos nos fuéramos poniendo de acuerdo. Había momentos en que me llegaban a plantear, bueno, hay que hacerle este cambio. Yo decía, no me gusta, ese cambio va a hacer más débil el sistema de pensiones, mejor hubiera sido de este lado. Pero ¿qué vamos a hacer? La solución es que esto permite que estos grupos que iban a estar en contra están a favor. Bueno, entonces cedamos. Sí, porque y también aquí ocupaban, de eso usted se me adelantó un poquito, pero de eso vamos a hablar. Aquí en el Congreso ocupaban ese respaldo para pasar esa legislación. Así precisamente ese miércoles 16 de febrero, que es cuando se suscribe la ley, en la Plaza de las Garantías Sociales, usted dio un discurso bastante
digamos, extenso, pero muy explicando un poco todo este proceso. Y quiero leer un extracto de lo que usted dijo para hacerle una pregunta al respecto. Usted en ese momento dijo: hoy le presentamos a los costarricenses la reforma social de nuestro tiempo, la Ley de Protección al Trabajador. Es una ley para el bienestar de la familia costarricense, producto de una gran cruzada nacional por la justicia en el régimen de pensiones y por los derechos de los y las trabajadoras. Es el resultado de un proceso de concertación nacional en el que todos los grupos sociales con espíritu de unidad nacional vencieron los obstáculos y alcanzaron un desarrollo próspero y participativo, un desarrollo con rostro humano. Es uno de los extractos de su discurso de ese día. Entonces, ahí ya usted algo nos conversó, pero ¿cuál fue la clave precisamente de que ustedes en la concertación tuvieran ese gran cúmulo, como usted nos decía, de intereses? Porque ni siquiera era que los trabajadores tenían una sola visión, sino que los solidaristas pensaban de una forma, los sindicalistas puros de otra, los cooperativistas de otra, en fin. Entonces, ¿cuál fue la clave y cómo fue ese proceso precisamente para que ustedes tuvieron eso previo a que llegara aquí a donde estamos, que es el plenario, donde, como usted bien decía, ya era la voluntad política de los partidos? Pero bueno, si ya venía con un gran respaldo social con antelación, pues iba a ser relativamente más fácil pasarlo aquí con el Congreso. Bueno, mi gobierno, la parte fundamental para mí que tuvo de cómo se distingue es por la concertación nacional, que no nació por una idea espontánea o por una ocurrencia. Fue un proceso muy largo, lo empezamos en la campaña. Hicimos una campaña en que modificamos muchas de las cosas tradicionales de las campañas, en esa campaña del 98, y le dimos una gran importancia a los trabajos con los sectores. Teníamos una organización sectorial muy importante, trabajadores, empresarios, solidaristas, educadores, cooperativistas, solidaristas, grupos femeninos, grupos indígenas, y empezamos a trabajar con ellos de una manera triple. Nos reuníamos y les hacíamos una presentación de nuestras ideas del programa de gobierno. Después les pedíamos que vinieran y nos dieran una reacción de su visión sobre eso. Y después les dábamos nuestra reacción a esas ideas que ellos nos habían dado. Y esto lo fuimos haciendo durante 5 o 6 meses de campaña, lo cual nos permitió llegar con esa convicción que es posible que al día siguiente de las elecciones estuviéramos llamando a la concertación nacional. En esa primera semana después de las elecciones me reuní con los expresidentes del país, me reuní con las iglesias, con la conferencia episcopal, con los evangélicos, con la organización judía en el país, me reuní con grupos feministas, me reuní con grupos sindicalistas para invitarlos a seguir en este trabajo. Y me reuní con los rectores de las universidades públicas para pedirles que las universidades fueran colaboradoras en el proceso de concertación nacional. Y se nombró un grupo que empezó liderado por don Daniel Echeverry, que empezó a trabajar en elaborar las reglas de la concertación. Conseguimos apoyo de la Universidad de Harvard y fuimos estudiando procesos de llegar a grandes acuerdos en distintos países en el mundo. Y en julio, habíamos llegado al gobierno en mayo, en julio estaba convocado ya el proceso de concertación con los grupos que entraron a trabajar. El Partido de Liberación Nacional era una época bipartidista, éramos 2 partidos, no quiso participar en el proceso. Entonces yo dije, no puede participar la unidad tampoco, porque si no esto va a ser completamente desbalanceado. Pero sí participaron partidos de izquierda, que sí quisieron participar. Entonces hicimos esa concertación y le sometimos 10 temas. 2 fueron estos, otros fueron tan importantes como estos. La apertura de los monopolios, el tema de las comunicaciones, de las telecomunicaciones, que estaba con grandes problemas. Y también en eso logramos acuerdos aquí en el Congreso. Y aquí se aprobó la ley, pero después hubo un proceso que atrasó el país por muchos años, que fue que se engañó a los estudiantes de los colegios, principalmente al principio, diciéndoles que se trataba de vender el ICE, cuando en ningún lugar había nada que tuviera que ver con vender el ICE, sino con abrir los monopolios de seguros y de telecomunicaciones, que se logró hacer cuando se aprobó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y de electricidad, que no se logró hacer
Y ese campo en el que no se logró hacer, en telecomunicaciones, de ser unos países que teníamos una pequeñísima cobertura de teléfonos celulares, somos uno de los países con más alta cobertura de teléfonos celulares del mundo, y en seguros tenemos un sistema que ha funcionado ampliamente, con mucho más libertad, con mucho más opciones para los consumidores de comprar sus seguros. En electricidad, que no lo hicimos, de tener las tarifas más bajas de Centroamérica, hoy son de las más altas. De tener un 98% de generación con energías renovables, el año entrante fue un 80%. Y de tener una seguridad hacia adelante de la generación que íbamos a necesitar de energía de gran calidad para atraer todas las industrias que se fueron atrayendo, que empezaron a venir siguiendo a Intel, que ya había venido, pero siguiendo con Procter & Gamble, que abrió la apertura de todo lo que fue la exportación de servicios, y sirviendo con Abbott, que abrió la apertura de todo lo que es el principal rubro de exportación nuestro, que es equipamientos médicos, que vinieron también en ese gobierno. Siguiendo eso, se ha paralizado en parte, o se ve dificultado por falta de energía de buena calidad en la no apertura en electricidad. Entonces, tuvimos éxitos, tuvimos fracasos, pero lo que sí tuvimos es que en todo trabajamos buscando acuerdos para poder hacer las cosas. Y quizá probablemente también esa fue la clave, porque esta ley, ¿verdad? Lo hemos visto a lo largo de estos programas especiales que hemos venido haciendo, que ha habido leyes que duran muchísimos años en aprobarse. Realmente esto en menos de 2 años, prácticamente la ley fue una realidad. De esos grupos que usted me menciona de concertación, como usted me decía, ustedes tuvieron que ceder en algunas cosas para que el proyecto fuese potable, aunque no fuera perfectible, pero era lo que era políticamente posible. ¿Usted recuerda, digamos, cuáles fueron como los puntos más álgidos específicamente de esa ley de protección? Porque me decía que la concertación sirvió para otros temas, pero específicamente para la ley de protección, ¿qué fue como lo más difícil para lograr ese acuerdo nacional? Yo creo que se logró en mucho por la unión inteligente, que no fue creación mía. Yo lo veía como 2 problemas separados, y empezando con Stiglitz y con Alberto Trejos, empezamos a verlo como 2 problemas que podían solucionarse en conjunto, que era el de Santía y el de las pensiones. Y ahí eso logró una cosa muy importante. Los patronos tenían más interés en resolver el tema de las pensiones, extraño, que los trabajadores. ¿Por qué? Porque lo que veían era que les iban a seguir aumentando sus cuotas de pago de aportes, y que quería buscar una solución que le diera seguridad y que no estuviera sujeta a que el gobierno se fuera comiendo los fondos que había en la seguridad social, como había pasado en el pasado. Y eso lo hacían con las cuotas, con los fondos en cuentas individuales a nombre de los trabajadores. Y los trabajadores lo que querían era resolver el tema de la cesantía, que no tuviera el límite de 8 años, que no la perdieran si se iban voluntariamente. Al juntar las 2 cosas, eso que era tal vez lo más complicado, se logró una negociación de acuerdos. Luego el problema muy difícil fue el problema entre solidaristas y sindicalistas. Los solidaristas ya tenían un sistema en el cual la cesantía la tenían resuelta. Los sindicalistas no. Entonces, para los solidaristas esto no les daba mucha ventaja. Los ponían en competencia con nosotros, que ahora iban a parecerse más unos a otros. Perdían un poco algo de sus ventajas que habían ido construyendo ellos. Y esto se logró resolver a base de entendimiento y de patriotismo de ambos grupos, y de que fueron entendiendo que el interés general era también el interés de ellos, y lo fueron encontrando, y se fue resolviendo. Y el otro tema interesante fue, y esto habla bien de los costarricenses, que no hubo muchos celos de que fuera un proyecto nuestro, de que fuera algo que veníamos hablando en campañas, de que fuera trabajar sobre la gran reforma del doctor Calderón Guardia y seguirla haciendo adelante. Y también había que vencer los celos de la Caja. La Caja estaba celosa, ya no iba a tener todos los fondos, y las instituciones son tremendamente celosas. Entonces cada uno cree que todo el mundo es alrededor de ellos y que nada debe cambiarle de lo que ellos tienen. Sí, además de que ahora que usted me dice eso,
usted fue electo por el Partido Unidad Social Cristiana, el Partido Unidad, no sé qué tanta reticencia o no, estaban también de alguna manera chocando a su chiquito, a su creación principal, que fue la Caja. Así es, pero gracias a Dios, en eso habíamos avanzado mucho durante las campañas, haciendo ver la necesidad de la modernización y del uso del conocimiento y de que las cosas no son para quedarse para siempre. Por ejemplo, lo que hicimos hace 25 años era muy importante hacerlo hace 25 años y fue previsor. Hoy día no es suficiente, hoy día no es previsor. Hoy día, con lo que ha cambiado la forma como está evolucionando nuestra población, en aquel tiempo nosotros creíamos que nosotros llegábamos fácilmente a los 6 millones de habitantes y que probablemente cuando llegáramos a los 6 millones íbamos a crecer muy poco a poco, tal vez para llegar en muchos años a 6,5. Sí, claro, y de esos 6 millones además buena parte era población laboral, o sea que iba a estar aportando por el régimen. Creciendo. Bueno, pero los estudios actuales ahora vienen para atrás. Resulta que con los cálculos del año pasado de la INEC, y yo quiero repetir esto, lo repito hace rato desde que salió esa información y lo he escrito en 1000 artículos, porque yo creo que una de las obligaciones de quienes hemos tenido una responsabilidad política es seguir sirviendo al país, dando nuestra opinión y exponiendo nuestros conocimientos, o sea, estemos equivocados o tengamos razón, pero que la gente tenga puntos de vista. Es que lo que nos dijo el INEC el año pasado es que para mediados de los 40, dentro de 20 años, vamos a llegar al máximo de población, no 6, no 5,5, 5,4 millones, y que para final de siglo vamos a hacer 3,7 millones, 3 millones 4, vamos a hacer 3 millones 4. Vamos a hacer 1,700,000 menos que ahora. Sí, o sea, la pirámide se invirtió, la pirámide generacional. Y eso quiere decir que lo que era así, se va a ir haciendo así. Y eso, claro, por un rato, después se hace cuadrada, pero por un rato se hace así. Y entonces hay muy pocos trabajadores por cada pensionado. Figúrese usted, números de memoria, los tengo en mis artículos escritos con precisión. Más o menos en 1950 había 9 trabajadores por cada pensionado. Claro, muy poquitos llegaban a pensionarse, el sistema era nuevo, pocos habían cotizado suficiente tiempo. 9 por cada pensionado. A finales del siglo XX, si números no me recuerdan mal, andábamos como en 3 o 4. Hoy día andamos como en 2 y pico. Para finales del siglo va a haber menos de medio trabajador por cada pensionado. O sea, cada medio trabajador tiene que pagar cada trabajador va a tener que pagar si siguiéramos con el sistema actual, cada trabajador tendría que pagar la pensión de 2 personas. Imposible. No hay manera. Entonces, eso quiere decir que ahora tenemos que cambiar esto de nuevo. Y por eso venimos algunos pensando que ya es hora de que se discuta en serio ya. El cambio hacia lo que venimos proponiendo, que es la pensión básica universal. Precisamente sobre eso iba la pregunta, don Miguel. Viendo esta ley, que por supuesto en ese momento fueron previsores, fueron futuristas, probablemente también basados en datos de sistemas actuariales, de estudios actuariales, a hoy, 25 años después que esta ley hizo la revolución de carácter social en apoyo al trabajador, ¿qué cambios le introduciría a usted precisamente para que no ocurra esto, que dentro de un tiempo no haya quien financie ese derecho a pensión, que es un derecho que tienen todos los trabajadores, ¿verdad? Y qué esfuerzo nuevo habrá que hacer para que estos cambios efectivamente se den para las generaciones? Tampoco estamos hablando de mucho tiempo, dentro de mucho tiempo, es que es ya, ¿verdad? Nos está tocando aquí la puerta de la casa. Sí, ya este año pasado, la Caja tuvo que usar todos los intereses y parte de las reservas para pagar las pensiones. Eso se pensaba que era algo que iba a pasar a finales de los años 30. Y eso pasó el año pasado. O sea, el cambio es tan drástico, tan violento. Costa Rica pasó de que en los años 60 teníamos la tasa de crecimiento más rápida del mundo, de la población, a que hoy estamos en 1.19 hijos por mujer en edad fértil, que quiere decir que estamos
tan diferente, tan abajo de la cantidad que se necesita para mantener la población, que es 2.1. Estamos a nivel de los Países Bajos, no tan bajos como Japón, que ya lleva muchos años disminuyendo su población, no tan bajos como Japón, pero tan bajos como los Países Bajos de Europa. Es increíble el cambio tan veloz que se ha dado. Yo esta semana escribí algunos artículos sobre eso. Tiene que ver mucho con que la gente no se empareja. Los jóvenes varones están felices viviendo sin asumir responsabilidades, metidos en el mundo digital, en horas de esto y lo otro y más allá. Y ni siquiera encuentros casuales buscan, ni siquiera encuentros casuales. Y las mujeres empoderadas y con recursos propios, a mí que no me confieguen. Y hombres que después no participan en las labores femeninas y no ayudan, ¿para qué me voy a meter en eso? Entonces hay un problema muy serio que va a ser muy complicado culturalmente ver cómo se va enfrentando y cómo va resolviéndolo. La humanidad que encontrará su manera de encontrar una solución a estas cosas y de adaptarnos, pues tenemos una capacidad de adaptación extraordinaria y lo vamos a ir haciendo, sobre todo si volvemos al amor de unos por otros. Pero el tema es que esto requiere estos cambios. Si fuera solo el régimen de pensiones actual, lo más importante es lo que hemos venido haciendo y en lo que yo he tenido que empeñarme a fondo estos años, y es luchar para que no lo destruyan. Porque los deseos de repartirse los fondos de pensiones que están en las cuentas de los trabajadores están ahí. Ya no es para que el gobierno se los lleve, como era cuando estaban en el fondo del gobierno, sino es para repartirlos. Y después, ¿con qué van a quedarse los trabajadores? ¿Qué van a tener en la vejez? La miseria. La miseria. Bueno, entonces hemos tenido que defenderlo. Esa es la primera lucha. La segunda lucha es que hay que ir a una reforma que no puede seguir siendo solo de parámetros. No puede seguir solo de extender la edad, aumentar la cotización, porque se vuelve inmanejable. Sí, que es de lo que ahorita se ha hecho, ¿verdad? Que se pasó hace poco una reforma, ahora se está hablando de que entonces se dé hasta los 70. Y a ver, algunas de esas cosas se pueden hacer un poquito, pero no resuelven el problema de fondo. La pensión básica universal sí lo resuelve. La pensión básica universal lo que hace es que dice, todos los costarricenses al llegar a la edad de pensionarse, que se fije que a mi modo de ver no puede ser fija, tiene que ir variando con la expectativa de vida. No puede ser lo mismo pensionarse cuando la expectativa de vida era 70 años, que entonces quiere decir cuántos años de pensión en promedio va a haber que pagar, que cuando es 80, como es ahora, que cuando es 90, como va a ser a finales de este siglo. Entonces, lo lógico es que aumente la edad de pensión de manera escalonada o con eso como referencia. Con referencia a cómo aumenta la expectativa de vida. Y también que se ajusten formas de trabajo. Entonces, medias pensiones y media jornada de trabajo de ciertas edades en adelante, y distintos tipos de trabajos disponibles, etcétera. O sea, tenemos que ir innovando, creando, haciendo lo mejor que hemos hecho siempre los seres humanos, que es cumplir con el mandamiento de manejar la creación favorablemente para la creación y para nosotros. Entonces tenemos que ir pensando en cómo eso va a ir corriendo. Este cambio de fondos generacionales que ahora entra a regir, es una mejora. Puede ser un paso. Es un pasito importante que deberíamos dar, porque lo que hace es que el ROP tenga mejor rendimiento. Los más jóvenes invierten en cosas más riesgosas porque tienen tiempo de recuperarlo. Los más viejillos que se acercan a la pensión, yo soy de los viejillos que ya me pensioné hace mucho. Esos más adultos, que todavía no son adultos mayores, pero que ya están más cerca de eso, tienen que tener inversiones más conservadoras porque es su pensión ya la que está en juego, no tienen chance de recuperar fondos. Bueno, entonces eso es una buena solución que se debería hacer ahora. Pero esta de los fondos de la pensión básica universal es mucho más que eso. Es establecer, como decía, que a una cierta edad todos tengamos derecho a una pensión, y esa no se financia ni por la caja ni por relación al trabajo, se financia por el gobierno. Y hay que buscar, entonces, ahí se junta la pensión no contributiva con otros recursos para que se le quite al régimen de invalidez, vejez y muerte esa escala. Eso libera una parte importante de invalidez, vejez y muerte, y le da un acomodo, una grada muy grande, y ayuda a resolver con mejores parámetros el régimen, el futuro actuarial de invalidez, vejez y muerte.
¿Con qué se financia eso? Bueno, una parte se va a ir financiando con que las pensiones de privilegio van desapareciendo como porcentaje del PIB con el tiempo, porque los que estaban en esos regímenes se van muriendo. Y entonces esos recursos van a ir quedando libres. Otra parte con lo que actualmente se usa para el régimen no contributivo. Otra parte, hay maneras de recuperarlos. Edgar Odio, que es probablemente quien más sabe de este tema hoy día en el país, cree que hay manera de recuperarlo con algunas otras modificaciones sin tener que aumentar recursos. Yo creo que si no, que haya que hacer un pequeño aumento en el sistema del IVA, en el IVA, pero no de aportación. Es que ya no puede ser sobre salarios, tiene que ser de alguna base distinta para que no porque ya no le podemos seguir poniendo presión a eso. Entonces, y esto deberíamos aprovecharlo para al mismo tiempo ir disminuyendo los costos sobre las planillas. Nosotros tenemos una enorme informalidad, más del 40% de la gente que trabaja, y mucho más alto si es en relación con mujeres, está en un sistema informal, donde no tiene las garantías todas del trabajo, donde muchas veces no tiene la participación en el sistema de seguridad social. Sí, ni siquiera están cubiertos. No están cubiertos. Entonces, eso es una enorme injusticia. ¿Y eso por qué se da? Porque es muy caro ser formal. Entonces, hay que bajar las contribuciones. No podemos seguir haciendo la lucha contra la pobreza con un 5% sobre las planillas. Eso deberíamos cambiarlo. No puede ser que se siga contribuyendo por parte de los patronos sobre las planillas a la capitalización del Banco de los Trabajadores, que ya está súper capitalizado. Eso deberíamos pasarlo a estas pensiones. Entonces esto ayuda al financiamiento de estas pensiones. Pero una parte de cambio importante que tenemos que hacer, y no hay que tenerle miedo a hacer los cambios, y a la gente, los costarricenses son gente inteligente y entiende estas cosas, sí se explican, sí se negocian, sí se trabajan con que la gente entienda por qué es un su beneficio. Va a ser, creo yo, aumentar un poquito el IVA para disminuir las cargas sociales, y que al disminuir las cargas sociales se genere más trabajo formal y la gente tenga mayores ingresos. ¿Esto es beneficio de quién? De la gente que hoy está más mal, que es la que vive de la informalidad, y para generar empleo a los trabajadores menos capacitados, que es donde tenemos mayor desempleo, y a los jóvenes, que es donde tenemos mayor desempleo. Estos cambios son cambios de fondo, estos son cambios que requieren ponernos de acuerdo. Estos son los cambios que hacen que la política valga la pena. Para hacer estos cambios vale la pena meterse en política. Para tener un puestillo público, no vale la pena meterse en política. Y ahí el gran, y con esto ya vamos terminando esta conversación tan interesante con don Miguel Ángel Rodríguez, es que usted bien lo decía en ese discurso cuando se firmó la ley, cuando se entró en vigencia la Ley de Protección al Trabajador, que era la solución costarricense, que nos pusimos de acuerdo, que hubo una participación de mucha gente en la construcción, y como bien decía usted, además hubo un periodo en el que se le informó a la población. Sin embargo, ¿está preparado Costa Rica hoy, en el 2025, para tener una madurez de esa naturaleza, para emprender una lucha? No sé si será una nueva concertación para esta reforma que se ocupa. O sea, ¿está el país preparado? ¿Sigue siendo esa la solución, a través del diálogo, la manera en que vamos a resolver nuestros problemas? Gretel, yo le tengo una gran admiración a Costa Rica. Y le tengo una gran admiración a Costa Rica porque le tengo una gran admiración al siglo XIX. Los compatriotas tenemos que recordar que éramos la más pobre de las provincias de Centroamérica, posiblemente la más pobre y aislada de la colonia española en América. Y a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, teníamos índices de alfabetismo similares a Argentina, teníamos índices de salud, de expectativa de vida, similares a Argentina, que era uno de los países desarrollados del mundo. Quiero decir, habíamos hecho un cambio extraordinario. Y ese cambio extraordinario que hicimos en el siglo XIX, escribí un libro sobre esto en el año 1988, se llama El progreso por la libertad.
se debió a lo que yo he llamado en este salón de sesiones la solución costarricense. Fue mi discurso cuando asumí la presidencia de la Asamblea Legislativa. La solución costarricense. La solución costarricense, usted lo acaba de mencionar con esos nombres, con esas palabras. La solución costarricense es prever, capacidad de ver lo que tenemos por delante, qué son los riesgos, qué son las dificultades, y ponernos de acuerdo en cómo enfrentarlas, construir juntos las soluciones, ejecutar juntos las soluciones. No quiere decir que todos vamos a pensar igual, no quiere decir que todos los intereses son iguales, mentiras, los intereses son distintos y pensamos distinto, pero es la capacidad de, a pesar de nuestras diferencias, de entendernos unos a otros las razones de los demás. Yo puedo estar convencido de que yo tengo la razón, y puede ser que la tenga, puede ser que no, pero si yo estoy convencidísimo que tengo la razón, tengo que estar igualmente convencido que Juan o María, que creen de una manera muy distinta, tienen sus razones para creer de esa manera. Si yo no escucho a Juan, si yo no escucho a María, si yo no conozco por qué ellos opinan de esa manera, ¿cómo puedo convertirlos? Y si no convertirlos, ¿cómo puedo llegar a un acuerdo en que los intereses de ellos y los intereses míos puedan converger? Solo por la escucha. El gran problema es que creemos que la boca es más importante que los oídos. Los oídos son dos, la boca es una. Es más importante oír a los demás, no hablar, y menos gritar. Nunca insultar. Jamás poner malas intenciones en el otro. Pero sí acercarnos a oírlos y a dialogar, a debatir, a expresar las diferencias constructivamente, encontrando cómo hacemos una salida. Así se hizo la ley de protección al trabajador. Así se logró en Costa Rica, en medio de una guerra mundial, unir a la Iglesia Católica, al Partido Comunista y al gobierno para hacer la reforma social. Así se logró en los tiempos de Castro Madrid y de Jesús Jiménez y de Don Mauro, avanzar en el proceso educativo costarricense, en una sociedad pobre, ignorante, que apenas empezaba a desarrollarse, a cultivarse con el resto del mundo. Así se logró Juanito Mora echar a los filibusteros de Centroamérica, previendo qué va a pasar con esos filibusteros que están ahí en el norte. Están en Nicaragua, no están en Costa Rica, pero ¿qué van a hacer? Nos van a afectar a nosotros, ya están ahí en el río San Juan, se van a venir a meter acá. Tenemos que defendernos. ¿Y cómo nos vamos a defender? Hay que prepararse. Perú, Inglaterra, armas, los costarricenses, ejército voluntario. La cantidad de gente que murió entre la guerra y el cólera era una cosa terrible, el sacrificio que hizo el país. Y logramos defendernos. Sí, se ha demostrado, digamos, la historia que sí se puede. Sí se puede. Ojalá estas palabras sean previsoras de nuevo, Miguel, para que el país avance, y si requerimos, porque sí es cierto, de esta nueva reforma a nivel de, en este caso que estamos hablando de pensiones, pues realmente se haga al estilo costarricense. Le agradecemos de nuevo, hemos aprendido muchísimo, y creo que nuestros televidentes también, sobre cómo fue el proceso de gestación de esta importante ley, qué es lo que incluye, cómo nos afecta, y quizá me quedo con lo más importante, y es que incluyó a todos los sectores en el marco de un proceso de diálogo. Así es que de nuevo las gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Gretel, las gracias a usted por traerme este salón de sesiones. Hoy no está en uso. Muchas cosas de nuestro pasado no están en uso, pero son valiosas. Con respeto a ellas, con el amor que nos tenemos que tener unos a otros y con admiración por nuestra historia, hablémonos, tratémonos bien, querámonos unos a otros y encontremos soluciones para vivir mejor. Muchas gracias, excelente mensaje. Así despedimos esta entrevista con don Miguel Ángel Rodríguez sobre una de las reformas más importantes de estos últimos años, que fue la Ley de Protección al Trabajador. Como les decíamos, en el marco, esta entrevista es en el marco de estos reportajes que hemos venido realizando a raíz de los 200 años de la Asamblea Legislativa. Seguimos con más aquí en TV Legislativa.